Hans Asperger nació el 18 de febrero de 1906, en una granja cerca de Viena. Fue el mayor de 3 hermanos. Dueño de una personalidad solitaria, con dificultad para hacer amigos, lograba encandilarse con poemas y perderse en aprender diferentes idiomas. Solía referirse a él mismo en tercera persona. Disfrutaba de dar largos paseos hasta donde sus pies torpes podían llevarlo. Estas características, que él conocía a la perfección, iban a ser el inicio de su investigación, que décadas más tarde llevaría su apellido. Estudió medicina general en la Universidad de Viena y se sintió motivado por la pedagogía curativa. Con el fin de especializarse en pediatría, trabajó en la Clínica Pediátrica Universitaria de Viena. En 1931 adquirió su título como doctor y llegó a ser el director del Departamento de Educación Especial en la misma clínica al año siguiente. En octubre de 1938, medio año después de la fusión de Austria y la Alemania nazi en una sola nación, Hans dio una conferencia sobre psicopatía autística. A principios de la Segunda Guerra Mundial, se puso en marcha el programa Action T4. El mundo nazi entonces, avalado por las ciencias y avalado por los médicos y avalado por las políticas gubernamentales, lo que empieza a hacer es sacar programas y empezar a intervenir en la genética de la gente. Empezar a decir, bueno, no sirve determinada genética, vamos a armar un mundo ario, digamos, una raza aria que va a ser la que va a salvar el mundo. Y empiezan a tener varios programas. Uno que es el proyecto Lebensborn, otro de los programas es el Action T4, que la justificación de este programa pasa mucho por la reducción de gastos. Y bueno, y esto de la reducción de gastos viene teniendo esa cuestión tan cruel desde aquellos momentos, ¿no? En la justificación de la reducción de gastos, y aquellos que sostienen la reducción de los gastos del Estado son capaces incluso de matar niños. De esto se trataba el programa Action T4, que es reducir los gastos a través de la muerte de chicos que lo que necesitaban era un tratamiento y que pareciese como que generaban un gasto extra en el Estado. Aquella charla, que luego se convertiría en la base de su tesis de habilitación en 1944, describió a 4 niños, entre 6 y 11 años. Los 4 presentaban, citando sus palabras, ausencia de empatía, incapacidad para las relaciones sociales o crear vínculos de amistad, trastorno del contacto visual, gestualidad, la mímica y el lenguaje, conversaciones solitarias, dedicación intensiva a un área concreta de interés y trastornos motores. Sin embargo, notó que estos niños contaban con conocimientos sumamente amplios y detallados sobre sus temas de interés, como si fuesen expertos en esta temática, a pesar de, claro, su corta edad. Al año siguiente, presentó su tesis doctoral a través de un artículo llamado Los psicópatas autistas de la infancia. Se calcula que vio alrededor de 200 niños con el mismo perfil, dejando un poco de lado a las niñas, ya que él creía que el trastorno era exclusivamente masculino. Acá hay un montón de cosas para mí para pensar. Por un lado, es el tema de eugenesia, ¿no? Porque eugenesia deriva de una palabra griega que quiere decir es eugoniké. En griego se dice eugoniké. Y eugoniké es
quiere decir como buen origen, ¿no? Ahora, como la humanidad, ya desde ese momento, interpreta el buen origen como la posibilidad de interrumpir vidas. Eso ya, a mí ya me llama la atención, ¿no? Su selección fue basada en casos no demasiado graves y por lo tanto más prometedores, lo que hace pensar que ya veía que había una situación de espectro, pero buscaba diferenciar el autismo de la discapacidad. La eugenesia en el mundo moderno tiene dos características fundamentales. Primero es que tiene un fundamento, que es la ciencia. La ciencia empieza a buscar fundamentos para sostener a la eugenesia entendida como con este camino ya medio feo, digamos, asqueroso, y por lo tanto las políticas gubernamentales empiezan a desarrollar programas en favor de intervenir las anormalidades, las anormalidades genéticas. Estaba convencido que a pesar de sus dificultades con la interacción social, podrían adaptarse si recibían la orientación psicopedagógica adecuada. Sus habilidades especiales podrían ser desarrolladas cuando alcanzaran la edad adulta y ser exitosos. Por ejemplo, la escritora Elfriede Jelinek, que sería galardonada más tarde con el Premio Nobel en Literatura en 2004, mientras que también otro de sus pacientes logró corregir la obra de Newton siendo estudiante y luego dar clases de astronomía. Finalizando la guerra, Hans inauguró una escuela para niños con psicopatía autista junto con la hermana Victorine Sack, pero un bombardeo destruyó el lugar, perdiéndose gran parte del trabajo de Asperger. Posteriormente fue director del Departamento de Pediatría de la Universidad de Viena y también encabezó el Hospital de Niños de esa ciudad durante 20 años. Más de 350 estudios realizados por él fueron publicados en importantes revistas científicas. A partir de 1964, lideró la ONG Aldeas Infantiles y en 1977 fue nombrado profesor emérito. El liderazgo obtenido por Asperger en el Hospital de Viena, con el apoyo incondicional de su mentor Franz Hamburger y su afán de completar su investigación, lo llevaron a colaborar con el programa nazi T4. Se descubrió una carta y documentos similares en donde el pediatra Hanna Asperger derivó a muchos niños a un centro en donde los mismos se ingresaban allí y eran sentenciados a muerte. Así, se comprobó que el célebre pediatra contribuyó con la muerte de decenas de personas que formaron parte de programas de euganasia y eutanasia desarrollados cuando Adolf Hitler estuvo en el poder. Argumentó que sus derivaciones a esos centros se debían a niños en extremos del espectro desfavorable, para poder concentrarse en los que se encontraban en el extremo favorable de la gama de autistas y tenían habilidades extraordinarias. Por lo tanto, debían recibir una atención en primera clase. Asperger no fue el único ni el más notable de los que participaron en esta práctica. Casi el 70% de los médicos alemanes y austríacos estaban afiliados al partido nazi, asegurándose así una fuente de trabajo en los hospitales públicos, de donde habían sido desplazados por sus colegas judíos. Es vergonzoso reconocer que el Holocausto no hubiese sido posible sin la colaboración de los médicos, quienes, amparados en la ley de médicos de 1935, podían decidir sobre la vida o muerte de sus pacientes sin el consentimiento necesario, a fin de convertirse en funcionarios biológicos del Estado, confrontando las condiciones de la normalidad del mal, que empujó a los médicos como Asperger a tomar la vida de sus pacientes bajo los perversos criterios burocráticos de un régimen totalitario. Durante mucho tiempo se creyó que Asperger era una persona que se resistió al Tercer Reich, pero el trabajo que realizó está vinculado al auge del nazismo y sus mortales programas científicos. En el año 2006 se declaró el Año Internacional del Síndrome de Asperger, por cumplirse justamente en ese año el centenario del nacimiento de su autor. Cuando hablamos del síndrome de Asperger nos referimos a un trastorno del comportamiento que afecta fundamentalmente las habilidades sociales y el habla. Es muy importante entender
y detectar estos trastornos, este trastorno que forma parte del espectro autista a la temprana edad, para poder brindarle al niño herramientas que permitan que puedan sociabilizar y adaptarse a cualquier ámbito escolar que asista. Los chicos ponen el foco en un interés puntual de un tema que les interesa y los caracteriza. Entonces lo que hacen es llegar hasta el final en la investigación de ese tema. Es muy importante saber cómo conectar con estos chicos, ya que ellos no confían directamente en una persona que no conocen, sino que se necesitan brindarle herramientas sociales para que puedan ir adaptándose y sintiendo confianza. A partir del año 2007, el 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome, que esperemos que nunca más sea nombrado en honor a un personaje tan nefasto.